Vamos a continuar con la información el día de hoy y esta semana hubo una modificación en el reglamento de la libre desafiliación que se puede hacer de la AFP para regresar a la ONP. Para conversar acerca de estas modificaciones en el reglamento y cómo se van a ver afectados los aportantes, vamos a conversar con Jorge Guillén, profesor de Sun Graduate School of Business. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor Guillén? Buenas tardes. Sí, el profesor en este momento se va a conectar, pero esta modificación del reglamento de la ONP, lo que nos está planteando es una adición de requisitos que se tienen que presentar para poder acreditar los aportes de la AFP en la ONP. Se encuentra así con nosotros el profesor Jorge Guillén. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Vamos a comentar sobre este impacto que puede tener la modificación en el reglamento. Quizá usted nos puede explicar, para que todos los que nos están viendo nos puedan entender, cuáles han sido estas modificaciones, las más fundamentales, de los requisitos para poder desafiliarse y volver a la ONP. Sí, los requisitos básicamente, bueno, siempre ha estado la figura de traslado de un lado hacia otro, de la AFP hacia la ONP o viceversa. En el caso de ONP-AFP es un poco más complicado porque ahí tiene el bono de reconocimiento y los pagos del Estado que son un poco más difíciles de que se recuperen. Y en el caso que estamos ahora, ¿no?, que es trasladarse debido quizás probablemente a un deterioro de los fondos de pensiones temporales, está surgiendo esta posibilidad, ¿no?, esta medida. Por el otro lado, debido a que la bolsa de valores no está muy bien, pero también es lo mismo que había antes. El único cambio o el único candado es que tienen que devolver todos los fondos que han retirado, si en el caso lo hubieran retirado, no de estos 3 retiros. Así es. Entonces ahí lo que usted nos comenta, ¿no? Es libre el paso entre AFP o ONP, pero ahora se está en el caso en el cual uno esté en este momento en una AFP y quiera pasar a la ONP, y ha hecho alguno de los retiros, ¿no?, de estos libres retiros de AFPs, que se han dado varios retiros libres. Si uno ha hecho alguno de esos retiros, tiene que devolver el monto que retiró para poder pasarse a la ONP. ¿Es así, verdad? Así es. Tiene que hacer esa y yo lo veo, es un candado bastante fuerte, ¿no? Sí, porque, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué se está planteando algo así? Bueno, quizás dentro de la negociación entre el sector privado y el Estado, ¿no?, y su afán de tratar un poco de contentar a la población, han estado tratando de intermediar y en algún momento pues le ponen una valla muy alta, porque la gente ya se gastó el dinero, ya lo invirtió. Es bien difícil, pues, ¿quién va a poder devolver más de $10,000 o no, aproximadamente, ¿no? Es una valla bastante complicada para hacerlo. Ahora, lo han hecho, porque parece que hay mucha gente. Quizás yo lo interpreto como una barrera, porque hay mucha gente que frente a la guerra de Rusia-Ucrania y el deterioro de los activos financieros, se están tratando de trasladar hacia la ONP para protegerse. Algo similar pasó al revés en los retiros. La gente de la ONP se pasó a la AFP para tratar de retirar su plata. Entonces ahora, como ya no hay estas posibilidades, está la caída de la bolsa de valores, están yéndose al revés y le han puesto ese candado. Sí, porque a inicios de año, ¿no?, había algunas inquietudes entre algunos afiliados de AFP porque en sus reportes de rentabilidad la rentabilidad aparecía negativa, ¿no? Entonces probablemente ahí tengan como la intención de pasarse a la ONP para protegerse de esas pérdidas, pero justamente se está poniendo este requisito. En todo caso, profesor Guillén, coméntenos ¿cuáles son las recomendaciones de en qué momento uno debería de considerar pasarse de la AFP o a la ONP? Porque muchas veces uno se deja guiar por algún reporte muy puntual, pero debemos de recordar que un fondo de pensiones es para invertir de largo plazo, es una inversión que va a estar ahí por lo menos 30, 40 años y por lo tanto tenemos que pensar en eso, no dejarnos guiar por algo temporal. ¿Cuáles serían las recomendaciones?
Sí, como bien indicas, no es recomendable, no es un momento para vender, ¿no? Vas a vender bajo, hay que esperar, es una situación de largo plazo, la guerra de Rusia-Ucrania que está deteriorando los apetitos por renta variable, que están deteriorando los activos en el mundo. Así como hay una inflación mundial, hay una caída de Amazon, de Visa, de Prime, de Tesla, ¿no? Que están en menos 10% ahorita. Pero hay que esperar, ¿no? Porque son empresas que no van a quebrar y este tema de fondo de pensiones, que también igual la inversión la hace la ONP. Ambos tienen un sistema muy parecido, la única diferencia es que una es capitalización individual y la ONP es fondo colectivo. Hay que esperar nada más. No es recomendable estar trasladándose de un lado hacia otro. El que quiere la ONP es porque alguien no tiene un sueldo muy alto y tiene un mínimo que está cerca del mínimo vital y va a tener que aportar por un buen tiempo para recibir una pensión, por lo menos de 10 años para arriba. Y en el caso de la AFP depende de tu fondo, ¿no? Por cada $1.000.000 en el fondo son 5.000 soles. Medio millón, 2.500, y así más o menos es un poco la regla, ¿no? No depende de los años de aporte, sino del fondo acumulado. Entonces ahí la regla sería en la ONP si es que vamos a ganar un monto alrededor del salario mínimo y vamos a aportar mínimo 10 años, ¿no? Porque si aportamos menos no tenemos una pensión. Y de hecho creo que 10 años ni siquiera es la pensión completa, ¿no? Sino es una pensión... Es una pensión de cuatro, casi menos del mínimo vital. 800 soles es por 20 años. Y en el caso de la AFP, pues le conviene más al profesional, el que gana 2, 3 mínimos vitales, ¿no? Y sí le conviene más estar en una AFP, ¿no? Así es. También, bueno, consideremos que también se discutió esto mucho hace un par de años. Hay un problema de financiamiento de la ONP, ¿no? No el 100% de los fondos que se pueden distribuir a los pensionistas sale del presupuesto, digamos, de lo que se aporta, ¿no? Ahí hay un desbalance también que se tiene que considerar. También seguramente en parte por eso es que han puesto este requisito para volver a la ONP. ¿Se tiene alguna información acerca de cómo ha ido evolucionando ese balance que tiene la ONP? Bueno, son $1.000.000.000 más o menos que está desfinanciado y a largo plazo eso se va a ir acumulando más. Hay que estar pensando en migrar a un sistema intermedio, quizás una AFP estatal, ¿no? En el caso de la ONP también se intentó en el Congreso del 2020-21, se intentó tratar de retirar los fondos, pero salió inconstitucional esa política, ¿no? Porque chocaba contra el principio de la Constitución de que atenta contra las finanzas públicas, de la seguridad social, ¿no? Que era antes el nombre que le recibía el sistema de pensiones en general. Y en realidad le aconsejaría al público no hacer esos traslados de un lado a otro, porque son malos momentos de salir. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Y esperar, porque este es un negocio es una inversión de largo plazo, ¿no? Así es. Y en todo caso, para las personas que han retirado su AFP, también tal vez podríamos darle algún consejo. ¿Qué cosas es lo que podemos hacer? Están pendientes los desembolsos todavía del último retiro, así que tal vez podríamos ahí darles algunos consejos a los que nos están escuchando y viendo. Las estadísticas dicen que cada vez menos gente lo está haciendo, porque en realidad mucha de la gente del estrato A, B, que no ha sido golpeado por la pandemia, están justamente en este grupo y ya prácticamente ya han retirado todo o ya no tienen ninguna disposición para retirar más, ¿no? Entonces yo creo que si todavía van a seguir, digamos, abriendo la posibilidad de hipotecar tu futura pensión retirando, yo creo que eso ya se va a ir diluyendo, ¿no? En el tiempo, porque ya la gente que se ha quedado, que está ahí en el fondo, es la gente que está pensando ya en el largo plazo, ¿no? Porque a la hora de retirar hay que hacer un buen análisis, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Así es. Un análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Qué voy a perder y cuánto ganaría a la hora de retirarlo? Voy a perder mi futura pensión, pero de repente lo puedo meter en un buen negocio y me sale bien, redondo, pero si no, si me voy a comprar un televisor, o voy a ir a Qatar, o al Mundial, o en un concierto, no vale la pena, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Entonces, ahí el profesor
Jorge Guillén nos ha explicado cuáles son los criterios para, si es que en algún momento queremos estar en la ONP o en la AFP, y la recomendación es no estar haciendo esos cambios. Además, recordemos que se ha hecho esta modificación en el reglamento para pasarse de la AFP a la ONP y se tienen que devolver los fondos de AFP que se puedan haber retirado en estos retiros que se permitieron por la crisis económica. Muchísimas gracias, profesor Jorge Guillén. Él es profesor de Sun Graduate School of Business. Y vamos a ir ahora con nuestros anunciantes.